Saludamos a esta hora de la mañana al senador Jorge Robledo. Está con nosotros. Senador, cordial saludo. Bienvenido a Troya Noticias, edición central. ¿Cómo está? Muy buenos días, Luis Guillermo. Muchísimas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes. Bueno, varios temas. Le hemos preguntado en general a los precandidatos presidenciales, a los hombres de la política, a los congresistas, sobre esta bola de nieve gigantesca que parece no detenerse, doctor Robledo, y que está relacionada con los altos índices, ese muy poco honroso, destacado lugar en actos de mal resultado, de corrupción para nuestro país. Cada día sale como que se tapa un huequito y se abre un cráter por otro lado. ¿Cómo políticamente cree usted se debe salirle al paso a esto que está pasando en nuestro país, doctor Robledo? Sí, sobre eso digamos primero esto. En el mundo, en cualquier país del mundo, Luis Guillermo, hay dos tipos de corrupción. Una es la que uno puede llamar la de las manzanas podridas o las ovejas descarriadas, y eso existe en cualquier organización de seres humanos, de cualquier tipo. Siempre hay la posibilidad de que alguien se convierta en una oveja descarriada o en una manzana podrida, hasta en la... Sí, se nos ha cortado la comunicación con el doctor Jorge Robledo, senador de la República. Y uno de los temas que desde luego nos debe preocupar, Carlos, y es el relacionado con los altos índices de corrupción. Los medidores internacionales no nos dejan muy bien parados, Carlos. El senador Jorge Robledo, en las dos últimas legislaturas, desde el 2014 al 2018 y del 2018 al 2022, por lo menos ha adelantado más de 8 debates de gran altura en su investigación, en su contenido y sobre todo de alerta temprana sobre este fenómeno que hoy coloca en tela de juicio no solamente la aplicación del sistema de justicia en el país, sino la necesidad de que los ciudadanos tengan una respuesta pronta frente a los altos niveles de impunidad, tanto en los delitos como en los delitos que tienen que ver de agresión a las personas, pero también al erario público, Luis Guillermo. Retomamos la comunicación, doctor Robledo. Nos está hablando usted sobre dos casos relacionados, sobre dos aspectos para tener en cuenta en este tema de corrupción que tanto daño le hace a nuestro país. Entonces decía yo que una es la corrupción de las manzanas podridas y las ovejas descarriadas, que se presenta en cualquier circunstancia o en cualquier organización, pero que es, digamos, una corrupción excepcional. Y la otra son los sistemas de corrupción, la corrupción sistémica. Y en Colombia puede demostrarse que con el Frente Nacional hubo un inmenso acuerdo formal entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que eran los únicos que habían esos días y que hoy se prolongan con otros nombres, un acuerdo con los grandes poderes económicos nacionales y globales para que la clase política gobernara en beneficio de esos poderes y en beneficio del subdesarrollo, del atraso y de la pobreza y de la miseria, y se autorizara a esa clase política para asaltar el erario a través del clientelismo, que es como el germen de esa corrupción sistémica. Entonces lo que tenemos ahora son 40, 60 años de putrefacción de ese modelo. Entonces lo que tenemos es una corrupción política y económica disparada, alineada, además, llamémoslo así, con la plata del narcotráfico, que es supremamente grande, y con la plata de las grandes transnacionales corruptas que se mueven por el mundo. Y ese es el país que tenemos. Eso es lo que representa la Casa de Nariño y el presidente de la República, eso hay que decirlo con toda franqueza. Y es en general lo que representan los partidos políticos que han gobernado a Colombia. Un país tomado por los delincuentes de cuello blanco, muy encopetados, muy distinguidos y, digamos, apertrechados además en cosas como los paraísos fiscales. Usted ha visto lo que ha pasado, pero lo más grave de lo que ha pasado no es eso, ¿no? Es que ahí mismo cerraron filas todos ellos para protegerse y decir, no, aquí no pasó nada. Entonces el primero que sale es el presidente Iván Duque como un cínico a decir que es que tener cuentas en el exterior no es un delito. Afirmación tramposa, ¿no? Porque él lo que ha tenido que decir es, puede no ser un delito, pero también puede ser un delito. O sea, hay dos tipos de cuentas en el exterior. Cuentas que efectivamente no son un delito, pero otras las cuentas de los delincuentes.
los narcotraficantes, los contrabandistas, los lavadores de dinero, los políticos y los funcionarios públicos corruptos. Eso ha tenido que decirlo el presidente Iván Duque. Y la otra cosa que hace que es muy grave es decir, no, y el que esté violando, no esté pagando los impuestos en Colombia que debe pagar, que es la otra cosa para lo que existen esas cuentas en el exterior, pues no, que pague las multas. Alcahueta, Guillermo, esa es una alcahueta. Es que el que se va al exterior a evadir los impuestos que debía pagar en Colombia está violando la ley, y el que viola la ley es un corrupto, ¿qué es lo que es? Entonces, cuando uno tiene un presidente de la República amangualado en el tapen para proteger a sus amigos, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Y si el país lo gobiernan así, esos son los que mandan, esa es la cúpula del poder político y económico de Colombia, entonces, ¿en qué país estamos? Senador Robledo, pero mire, usted acaba de hacer una apreciación sobre las décadas de gobiernos corruptos, de los ladrones de cuello blanco, pero mire usted, ¿en dónde está el cambio hacia un mejor país si, por ejemplo, la coalición de la esperanza tiene al interior precisamente personas como Sergio Fajardo, que hoy están muy cuestionadas, el señor Juan Fernando Cristo, que viene del Partido Liberal, que también ha tenido gobiernos que se han visto inmiscuidos en hechos de corrupción, y lo mismo Juan Manuel Galán? ¿Cómo hacer para explicarle a la gente que esa coalición de la esperanza realmente le apunta a mejorar y a bajar los índices de corrupción con personajes que han estado cuestionados o vienen de partidos cuestionados? A ver, digamos dos cosas. Quienes hayan estado vinculados a estos partidos tradicionales que yo he mencionado, si rompen con esos partidos, esa es una situación distinta, porque en política también hay que permitir que la gente se mueva de una posición a otra, y si se mueven hacia una posición correcta, pues eso hay que saludarlo, porque no perdamos de vista que es que la política se hace con los colombianos, con los que vivimos en Colombia. Sí, no se pueden traer de Ecuador o de Chile o de ninguna parte, pues quiénes van a ser los que hagan política en Colombia. Sí, entonces esa es una primera realidad que hay que señalar, o sea, están rompiendo con eso. Entonces quienes están en la coalición de la esperanza, que vienen del Partido Liberal, rompieron con el Partido Liberal de César Gaviria. Es más, esa es una posición de principios, por eso es que estamos diciendo que no cabe aquí el señor Alejandro Gaviria, porque el señor Alejandro Gaviria es el candidato del Partido Liberal de César Gaviria. Esta es una ruptura que tiene que ser analizada y tenida en cuenta, o si no, no se entienden las cosas. Y el caso de Sergio Fajardo, pues sí, tiene unas acusaciones, pero el hecho de que se tengan unas acusaciones no significa pues que sea culpable, y menos en la Colombia de hoy, en la que se persigue a la gente por razones de sus concepciones políticas. Yo les doy este dato que es un hecho. En la imputación de cargos de la Contraloría, que es de 2.500 páginas, la palabra corrupción no aparece por ninguna parte. Entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta. Y la coalición de la esperanza tiene unas concepciones éticas absolutamente claras que están planteadas, y en ese sentido, pues, digamos, esa es la realidad con la que estamos trabajando. Senador Jorge Robledo, le habla Carlos Villota, Santa Cruz, con los muy buenos días. Recientemente, de manera pública y privada, el precandidato presidencial Alejandro Gaviria negó que fuera el candidato de los expresidentes Gaviria y Juan Manuel Santos. ¿Qué opinión le merece esta declaración del exministro de Estado? No, eso no corresponde con la realidad. Él ha aceptado en más de una ocasión que sí, que esta es una candidatura que tiene el respaldo del Partido Liberal y de César Gaviria, y él a eso no le ve ningún problema. Dice, esa es una realidad. Lo que pasa es que no quieren responder por sus actos, y las declaraciones de Alejandro Gaviria y de todos los jefes liberales son en el mismo sentido. Sobre esto no, o sea, en lo que tiene que ver con puede que engañen a otros, pero la coalición de la esperanza no la van a engañar. Sabemos exactamente qué es lo que está pasando ahí, y esa es la realidad de eso. Pero es que además el doctor Alejandro Gaviria fue uribista, ¿sí? Y tampoco, y César Gaviria está con Duque también. Esas son cosas que están demostradas y están sabidas. Entonces la posición nuestra es clarísima. Ese no es nuestro proyecto. Nosotros tenemos otro proyecto. Pueden echarle a la gente el cuento que le quieran echar, pero la realidad son tosudas, y bueno, y ahí está. Y nosotros sabemos cuáles son las realidades.
Hablemos precisamente, para contextualizar un poco, doctor Robledo, de esa temática que están manejando ustedes frente a los problemas y la realidad que está viviendo Colombia. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales que ustedes están trabajando para ofrecerle unas salidas al país? Sí, la primera cosa tiene que ver con lo que nos estamos deteniendo. Este proyecto tiene como primera característica de la Coalición de la Esperanza es que no es un proyecto pro Iván Duque ni pro sucesión duquista de Iván Duque, o sea, es un proyecto de oposición a las concepciones de Iván Duque. Nosotros no queremos darle continuismo a las políticas de Iván Duque. Eso es una cosa que es bien importante dejar clara. Este es un proyecto de oposición a este gobierno, que es un desastre de gobierno. Y eso incluye que es un gobierno contradictorio con los partidos políticos tradicionales, como el Partido Liberal de César Gaviria, que está respaldando a Iván Duque. Y todos quienes estén allí. Este es un asunto súper clave de la concepción que estamos manejando, porque se trata de hacer un cambio. Y los cambios no se pueden hacer con los mismos, ¿no? Si la gente sigue eligiendo el domingo mal, pues tendremos 4 años de malos gobiernos. Esta es, digamos, la base de esta concepción. Lo segundo es que este es un proyecto anticorrupción, firmemente anticorrupción, nada que ver con los corruptos. Si seleccionamos, tomamos las decisiones teniendo en cuenta estos factores y estamos bien seguros de lo que estamos haciendo. Así nuestros detractores digan lo contrario, pero nosotros sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo y quiénes estamos vinculados a este proyecto. Lo tercero que habría que señalar es que este no es un proyecto para estatizar la economía, no es un proyecto para estatizar la economía. Nadie verá amenazada su propiedad privada a partir de un presidente nuestro en la casa de Nariño. Esa es otra concepción que está allí. Este es un proyecto que en lo político también es claro en señalar que, digamos, somos respetuosos de los reclamos sociales y somos solidarios con ellos, los reclamos de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de la gente sencilla, pero al mismo tiempo somos un proyecto que rechaza cualquier utilización de la violencia para hacer reclamos ciudadanos. Cero, respaldo de nuestra parte a cualquier uso de cualquier forma de violencia para tramitar las diferencias entre los colombianos. Y a partir de eso, entonces defendemos la idea del monopolio del Estado sobre la fuerza. O sea, el Estado colombiano tiene la obligación, y en eso ha fracasado estruendosamente, de asegurarnos a los colombianos el respeto, pues, a la vida y a los bienes de las personas y a la honra de las personas. Bueno, y particularmente yo enfatizo en una cosa que también es de la concepción de la Coalición de la Esperanza, que a mi juicio todo lo anterior, que es importantísimo, sin esto que voy a decir no resuelve nada, que es que hay que crear fuentes de empleo y riqueza, fuentes de empleo y riqueza y fuentes de empleo y riqueza. En la base de todos los problemas de Colombia, sociales y políticos, está el desempleo y la pobreza. Si ese problema no lo resolvemos, no se va a resolver aquí nada, porque el trabajo es la fuente de toda riqueza, y si algo adolece Colombia es de escasa riqueza para atender las necesidades ciudadanas. Esto quiere decir que vamos a respaldar el trabajo, pues, de los asalariados, obvio, de los campesinos, de los indígenas, también de las clases medias y de los empresarios que contribuyen con el progreso del país. Este no es un proyecto antiempresarial, eso es absurdo plantearlo así. Es cierto que existen diferencias entre los asalariados y los empresarios, pero lo que tenemos que hacer es unirlos a todos en pos de crear más empleo y más riqueza. Ese es también parte de nuestro planteamiento, y vamos a hacer reformas importantes, por último, en salud, educación, en ambiente. Sí, vamos a trabajar con mucha seriedad en contra del maltrato y la discriminación contra las mujeres, los afros, los indígenas, etcétera. Estamos al diálogo con el senador Jorge Robledo. A ver, Fredemiro. Bueno. ¿Aló? Sí, senador Robledo, continuamos con usted en esta mañana informativa. Se nos interrumpió la comunicación con nuestros otros periodistas, pero ¿cuál es el paso inmediato al interior entonces de su colectividad, senador Robledo, frente a la
presencia o no la decisión que se toma de aceptar al precandidato Gaviria en las toldas de su colectividad? No, sobre eso ya es clarísimo, no. O sea, el Partido Liberal de César Gaviria y de sus amigos no cabe en este proyecto. Eso es una cosa que está clarísima. Y eso incluye a Alejandro Gaviria porque él está en ese proyecto. Y debe decírselo con toda franqueza a Colombia. O sea, lo mínimo en política es que cada uno responde por sus actos. Entonces eso está perfectamente definido. Bueno, las otras cosas que estamos planteando es esto que es importante señalarlas. Es que vamos a tener listas unificadas al Senado y a la Cámara. Eso ya es una decisión que está tomada también desde el principio. Listas unificadas en las que vamos a participar. Ya he mencionado los nombres de quienes estamos aquí, creo que sí, no, bueno, pero repitámoslo si es el caso. Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo. Yo sigo esperando que los verdes terminen aquí, pero también está aquí la Alianza Social Independiente y está aquí también Colombia Renaciente, que es un partido de origen afro. Estos somos los que estamos aquí. Vamos a tener una sola lista al Senado de la República y vamos a tener listas unificadas a la Cámara de Representantes. Y en la elección del 13 de marzo para elegir Senado y Cámara, vamos a hacer una consulta entre nosotros para escoger entre nosotros un solo candidato a la presidencia de la República. Uno solo. Pues, por supuesto, cada uno de nosotros aspira a ser ese candidato, de forma tal que a la elección de mayo a la presidencia tendremos un candidato a la presidencia de la República que estamos muy optimistas en que va a pasar a la segunda vuelta y ese candidato va a ganar la presidencia de la República en las elecciones de junio. Senador Robledo, ¿cómo frenar la frase que ya se carrera en Colombia? Que delinquir aquí es el único país donde delinquir vale la pena, la corrupción galopa y premian a todos los que están por fuera de la Constitución y la ley. Sobre eso hay que decir esto, ¿no? Esta es una frase que repito mucho. Los países no cambian cuando cambiamos los dirigentes. Los dirigentes somos más o menos iguales siempre. Si usted mira el caso mío y me hace un rastreo, verá que pues yo soy muy parecido a como soy desde que era un joven estudiante universitario y tomé la decisión de dedicarle mi vida a esta lucha. Y si usted observa a Germán Vargas Lleras, va a encontrar que también es básicamente la misma cosa. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿cuándo cambian los países? La cosa es muy simple. Los países cambian cuando la gente cambia de manera de pensar y la manera de votar, su manera de pensar y su manera de votar. Nunca antes hay cambios. Mientras los colombianos y las colombianas sigan votando por los mismos, seguirá pasando lo mismo. Si voto malo del domingo, es gobierno malo en los próximos 4 años. Entonces aquí todo depende de la gente. Lo que podemos hacer los dirigentes, llevamos toda la vida luchando por el cambio, simplemente es llamar a la gente honrada y buena, que es el 99% de los colombianos, a que nos acompañe en esta lucha por la transformación de Colombia. No tiene otra posibilidad, no hay ninguna otra posibilidad. Si Colombia sigue reeligiendo duques, pues seguirán los duques mandando y ya los conocemos y serán cada vez más descarados, que es lo que hemos visto en los últimos años. Es que el cinismo de la corrupción nacional es una cosa que no tiene límites, el descaro, la desfachatez con la que actúan. Es que mire ustedes las declaraciones de Iván Duque en relación con esta cosa de los papeles de Pandora, que esos son antros de corrupción, no son paraísos fiscales, son paraísos para los pillos, pero para el mundo son antros. Sí, antros, guaridas, donde se favorecen todo tipo de delincuentes, claro, delincuentes poderosos. Ahí no hay delincuentes pobres, ni de clase media, se trata de los delincuentes más poderosos de la tierra. Y eso en Colombia se alcahuetea con toda desvergüenza. Y los partidos políticos tradicionales están en eso, esa es la triste realidad que hay que señalar. Y mientras los colombianos sigan votando por ellos, pues bueno, pues seguirá pasando lo mismo. Aquí no hay, eso no lo puede modificar nadie. Pues no, en el sentido de que si votan mal, se gobierna mal. Lo que sí se puede cambiar es que la gente decida votar de una manera diferente para que no siga pasando lo mismo. Sí, doctor Robledo, precisamente en base a lo que viene sucediendo, este estallido social se presenta casualmente por el hastío de todo el pueblo colombiano, de gran parte del pueblo colombiano, de la corrupción.
y estos electores, estos sufragantes con los que se van a encontrar ustedes hoy en día, ya no van a, si me lo permite la expresión muy coloquial, ya no van a comer cuento del castrochavismo, ni de que les vamos a bajar más los impuestos y les vamos a dar más empleo. ¿Cómo ustedes van a enfrentar a estos nuevos electores que no son nada fácil? No, insistir en explicar nuestras cosas, mostrar nuestras hojas de vida. En el caso mío, pues mi hoja de vida está puesta ahí y podrán constatar que nunca, absolutamente nunca he estado amangualado con quienes han gobernado Colombia. Mi vida es una vida de oposición a este régimen. Y no es porque yo no supiera quién va a ganar las elecciones, sino que es que mi conciencia no está en venta. Y mi vida ha sido una vida de lucha de toda la vida. Y que entonces los electores pues observen quién es quién y qué estamos proponiendo y respalden a quienes estamos haciendo las propuestas que el país necesita para salir adelante. En ese contexto, senador Jorge Robledo, los colombianos se preguntan en redes sociales y en las calles hasta cuándo la influencia de los expresidentes en las contiendas electorales, llámese Congreso de la República o llámese elección presidencial, ¿no está ahí el punto de inflexión para que Colombia avance hacia el futuro y no retroceder para personas, para ciudadanos que tuvieron la oportunidad de dirigir los destinos del país, pero que siguen actuando en política como si no hubiera pasado nada? Sí, pero ese es otro caso clásico. Mientras la gente crea en ellos y los siga, pues bueno, seguirá pasando lo mismo. Es que ellos no son imbéciles. Los expresidentes y los que mandan en Colombia no son bobos, ¿cierto? Y ellos están en su negocio, que es el negocio para ellos y sus amigotes. Y si la gente se come el cuento y vota por esos amigotes de los expresidentes, pues bueno, pues sigue pasando lo mismo. No, ellos no van a soltar la excusa en lo directo. Ellos no van a soltar la teta de la que están agarrados, todos ellos, cada uno con su teta, no la van a soltar. Entonces, si la gente es buena de Colombia, las mujeres buenas, los hombres buenos, los jóvenes buenos, honrados y trabajadores, siguen votando por ellos, pues ellos siguen en la fiesta, felices, siguen en la fiesta, corrompiendo y torciendo y robando. Pero más grave que corromper y robar es que no permiten que se desarrolle el país, porque en los países desarrollados también roban, pero esos son países donde quienes gobiernan generan empleo y generan riqueza. Aquí no. Las cifras son elocuentes, 12 millones de colombianos que queriendo trabajar no pueden trabajar. Y resulta que el trabajo es la base de todo progreso y de toda riqueza. 5 millones de colombianos que se fueron al exterior porque no consiguieron trabajo en Colombia. Y aquí estas minorías reaccionarias hablan todo el día de los venezolanos que tuvieron que salirse de Venezuela porque no consiguen trabajo. Y a mí eso también me duele. Pero ocultan de manera dolosa, tramposa, que hay los mismos colombianos en el exterior porque tampoco consiguieron trabajo aquí, y de eso sí no hablan. Y esos colombianos que salieron expulsados de Colombia salieron por cuenta de las malas políticas económicas de estos personajes. Pero a estos personajes esas verdades les importan un pepino, ellos las ocultan. Y si los colombianos inocentes siguen votando por ellos, pues bueno, pues seguirá pasando lo mismo que está pasando. Einstein tiene una frase que es muy profunda, dice: si usted quiere resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. Si usted quiere resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. Si hay una comida que a usted le hace daño, todas las veces que la coma, pues le va a hacer daño. ¿Qué tiene que hacer? Pues dejar de comer esa comida. Pero aquí nos están matando con la comida de la política que nos están dando, y la gente sigue votando por ellos. Y hay unos que estamos en la lucha por convencer a los colombianos que no actúen de esa manera, pero tampoco los vamos a obligar a la brava, ni les vamos a comprar el voto ni esas vagabundes. Senador Robledo, retomando el tema del inicio, Pandora Papers, países como Ecuador y como Chile encuentran argumentos para iniciar investigaciones. Investigar no es declarar culpables, pero en Colombia hay un silencio y no se inicia una investigación frente al número alto de implicados en los famosos Pandora Papers. Es que este es uno de los países más corruptos del mundo. Eso está en la estadística, eso es una cosa sabida. Hay, como se dice, escalas de corrupción. Hay países menos corruptos que otros, y Colombia es de los países más corruptos del mundo. Es que acuérdense ustedes lo que ha pasado, para poner un solo escándalo, el escándalo de Odebrecht. Mire el comportamiento del fiscal. O sea, aquí en proporciones muy grandes han corrompido la justicia también, porque es una clase política que donde pone el dedo sale pus.
están en eso. Esta es la triste realidad de eso. Y gobiernan con cualquiera que sea el presidente y se unen. Por eso en la Coalición de la Esperanza somos tan firmes en esto. No nos vamos a mangualar con los que han destruido a Colombia, ni vamos a aceptar que nadie se disfrace de lo distinto cuando es parte de eso. Que den la cara de manera directa. Y nosotros estamos jugados con esta posición y por eso invitamos a los colombianos a respaldar este proyecto. Senador Robledo, ¿no teme usted que esa buena intención que ha tenido usted de, digamos, buscar la manera de generar un partido que luche realmente contra la corrupción se vea de alguna manera permeado por el influjo de Juan Manuel Santos y del mismo Partido Liberal, teniendo ahí a Juan Fernando Cristo, que ha sido un escudero número uno del expresidente Juan Manuel Santos, y de Juan Manuel Galán, que ha sido, digamos, muy cercano, y por todos los colombianos es conocido su amistad con el expresidente César Gaviria? Quiero repetir una cosa que es historia, no hay para qué insistir en, pues la historia es la historia, ¿no? Cuando la gente está en un sitio y rompe con ese sitio, pues hay que reconocer que rompió, o no, o eso no cuenta. Esa es la realidad de esto. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con nada con esa gente, absolutamente nada que ver. Tiene que ver este proyecto con eso. Entonces eso está roto. Entonces a mí esa preocupación realmente no la tengo. Y no la tengo entre otras cosas porque para corromperse necesitan dos. Y nosotros somos incorruptibles. Entonces tampoco tengo esa preocupación. Senador Robledo, como siempre, muchas gracias por su tiempo. Para Troya Noticias, edición central, una buena mañana. Y seguiremos hablando en próximas emisiones, si usted lo tiene bien, de estos y otros temas que hacen parte de la realidad nacional. Un buen día. Sí, a ustedes muchísimas gracias y un saludo a sus oyentes. El senador Jorge Robledo, miembro de la Coalición de la Esperanza frente a varios temas. Uno principal, Carlos, los altos índices de corrupción y el silencio de los entes de control frente a la posibilidad de iniciar investigaciones, como en el caso de los Pandora Papers.